Saludos, estimados colegas del Sexto Congreso Internacional Nodos. Desde México, el doctor José Aurelio Cruz de Los Ángeles y esta servidora tenemos el gusto de compartir con ustedes la ponencia Educadoras Mexicanas de la Invisibilidad a la Voz. Esta investigación parte de identificar la invisibilidad de la mujer mexicana en los escenarios de la educación y detectar la brecha manifiesta entre la presencia real y la ausencia en el discurso histórico. Una de las categorías que se conceptualiza es la docencia como una extensión de las labores de la mujer en el hogar, solo en el hogar, y un prisma de domesticación que desarrollaremos más adelante. Hay que señalar que esto nos plantea la urgencia de visibilizar genealogías educativas femeninas y resolver los olvidos vinculados a la prioridad histórica, unas veces por procesos sociales, por conflictos, pero prioridad al fin y al cabo que ponía a la mujer en una invisibilidad y privilegiaba la presencia masculina. Desde una mirada cratocentrista, reorientar las prácticas educativas hacia marcos más fértiles y proyectar una mirada inclusiva, intercultural, no andocéntrica, pues es un propósito que debe ser buscado precisamente por los actuales planes de estudio, por las actuales investigaciones pedagógicas y sobre todo por la actualización de lo que a los profesionales en formación se les debe compartir. Debe señalarse entonces que el problema identificado tiene que ver con la persistente omisión de las maestras en la historiografía, que ha tenido como consecuencia, entre otras, la subvaloración, la reproducción del androcentrismo que colocó al espíritu del magisterio profesional femenino en ausencia omnipresente. Hay que decir que en esta investigación que da lugar a este actual corte parcial, la voz de Oresta López se asume cuando plantea que el rescate de las historias de las maestras conlleva el derecho colectivo a una nueva identidad femenina y profesional que de algún modo encuentra su común denominador en nuestras luchas por la equidad educativa. Vale señalar que a partir de estos elementos nos planteamos como objetivo caracterizar la invisibilidad de la educadora mexicana tomando como referente tres momentos o etapas marcadas claramente en la historia de México y que se denominan etapa mesoamericana, etapa colonial y etapa de la independencia. Conviene señalar que el estudio realizado es de corte documental longitudinal con una perspectiva diacrónica, es decir, que procura peinar desde las primeras etapas históricas reconocidas en México hasta la República o etapa de la independencia, con un alto nivel de esencialidad en ellas y concretamente la mirada puesta en los indicadores que mencionaremos a continuación. Ante todo, se supone y se plantean efectivamente como supuestos para la primera etapa o etapa mesoamericana lo que damos a través de la siguiente interrogante. ¿Puede fundamentarse la existencia de una protomaestra cuyo trabajo educativo se redujo a lo utilitario y ritual hasta hacerse desvanecer su representación social como educadora? Asimismo, nos preguntamos en la etapa colonial
si puede fundamentarse la existencia de una maestra o mujer que intenta crecer en su formación como educadora en confinamiento y control del poder eclesiástico. Y para la etapa de la independencia planteamos como supuesto si puede fundamentarse la existencia de una maestra en situación de desigualdad profesional respecto a los maestros hombres, de la cual da cuenta la propia política estatal. Para dar respuesta a estos supuestos, analizamos el papel de las educadoras mexicanas y los términos sinonímicos afines en tres direcciones fundamentales: sus roles, su formación, su posicionamiento, y buscamos información sobre ello en bases de datos de reconocido prestigio que van desde fuentes encontradas en Scopus hasta el repositorio de nuestra biblioteca digital de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y colecciones esenciales como la de las Vizcaínas en el territorio poblano de México. Se excluyeron obviamente fuentes que no tuvieron un enfoque hacia la educación. En este sentido se devela en la etapa mesoamericana cómo las evidencias, tanto arqueológicas como históricas, indican que incluso dentro de la nobleza existió una marcada desigualdad en el valor social atribuido entre hombres y mujeres. Y a partir de allí se remarca una profunda disparidad simbólica al minimizar el valor de la mujer, incluidos sus roles como transmisoras de moral y ritos, en un reduccionismo feroz hacia lo que puede considerarse la protoideología de la domesticidad, y que obviamente derivaría en concebir el magisterio femenino como irrelevante por ser parte de esa naturaleza maternal y doméstica de la mujer. Es justo esta etapa la que nosotros consideramos como la etapa primigenia de lo que luego tendrá una continuidad en las siguientes, como invisibilidad derivada de un orden esencialmente patriarcal. Cabe señalar que en la colonia, donde se reproduce esta invisibilidad, notamos cómo el periodo, caracterizado obviamente por la presencia de España en el llamado también periodo virreinal, hay una ausencia de registros históricos que pudieran dar cuenta de la participación de las mujeres en la educación colonial. Cabe señalar que mucho tiempo después de la etapa colonial es que se tiene evidencias de un censo sobre los maestros en México, y obviamente esta etapa queda completamente fuera. Se señala que es la etapa donde el control eclesiástico del saber pues marca los límites dentro de lo que es la vida conventual, y muy a pesar de ello descuellan figuras como Sor Juana Inés de la Cruz, Sor María Ana, que se constituyen en figuras revolucionarias para su tiempo por la apertura que hacen hacia la formación de la mujer más allá de la esfera doméstica. Cabe señalar que la etapa colonial y todos sus rasgos pudieran ser agrupados o dichos en esta reflexión de Good cuando plantea que la necesidad de una pedagogía decolonial que restablezca las voces silenciadas, las educadoras invisibilizadas por la exclusión colonial y luego por el eurocentrismo, privilegiando por el gobierno republicano, debe plantearse, anotamos nosotros, como una prioridad para la investigación sociológica, pedagógica, historiográfica. Llegamos a la etapa de la independencia, también conocida como de la República, donde para la educadora
mexicana surge la figura de madre republicana, estandarte político ideológico de la formadora moral del ciudadano, como la versión corregida del ángel hogareño, pero no emancipado, que corresponde a la nueva era, pero no como una profesional legítima y autónoma de la educación. Hay que señalar también que la independencia no desmanteló los patrones coloniales de la educación para la educadora mexicana y las estructuras cratocéntricas mantuvieron la institucionalización de las desigualdades, el subrayado oficial a la invisibilidad de la mujer educadora mexicana, que no solo se percibía en el actuar social general, sino en la percepción de su retribución económica, de sus derechos como trabajadora y como prestadora de un servicio esencial. Se develan entonces como regularidades en este rápido paneo que hemos dado a 3 etapas de la historia mexicana: la invisibilidad continuada de la educadora, la ideología de género como eje regulador y, por tanto, el relieve de educadoras como pioneras del feminismo liberal que descuella en la etapa colonial, pero aún hoy día no ha sido suficientemente tratado. Señalamos entonces como conclusiones de esta investigación que la historia educativa es incompleta sin las maestras. Por lo tanto, estamos deudores de ella. Que hay una urgencia de reconstruir genealogías pedagógicas femeninas y por tanto hay una necesidad de integrar archivos, leyes y narrativas con un criterio de completividad que alcance la vida y obra de estas mujeres que no siempre han sido justipreciadas. Finalmente, queremos señalar que también se develan como líneas de continuidad a futuro dentro de la investigación de estos temas la profundización en el resto de las etapas históricas, incluso en estas mismas. Reconocer en los archivos biográficos la necesidad de proceder con criterios de exhaustividad a partir de lo que incorporemos de las investigaciones y seguir trabajando metodologías feministas y decoloniales. Finalmente, queremos no solo agradecer al Congreso Nodos su invitación, sino cerrar con esta frase de Skinner: la educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido ha sido olvidado. Muchas gracias.